Cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Estudios Judiciales Departamental Quilmes y del Colegio de Magistrados, también de Quilmes, le damos la bienvenida. Les agradecemos esta populosa asistencia. La verdad que hay muchos interesados en esta más que importante encuentro, que es el primero de 3 encuentros en el que vamos a hacer un balance a 5 años, nada más y nada menos que a 5 años de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a tener hoy 13 expositores. Los encuentros van a ser cada martes, de acá a 3 martes. En esta oportunidad voy a presentar al que va a ser el moderador de la charla, quien además va a presentar al resto de los disertantes. Pero me interesa contarles quién es el doctor De Rosa, porque además va a ser uno de los disertantes de esta tarde. El doctor De Rosa es Diego De Rosa, es secretario de Presidencia de la excelentísima Cámara de Apelación y Garantía, Apelación en lo Civil y Comercial de Quilmes, es secretario del Instituto de Estudios Judiciales, es abogado egresado a la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Civil también por la misma universidad, profesor adjunto ordinario de Derechos Reales de la misma universidad, profesor de posgrado en la especialización de Derecho Procesal Profundizado de la Universidad Notarial Argentina y profesor invitado a la Facultad de Derecho de Paul Thiers de Francia. Es coordinador, además, del área de cooperación internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, participante en varios proyectos, ponente y autor de varios artículos de revistas científicas. No es el que primero va a hablar, pero le voy a dar la palabra, doctor De Rosa, que nos va a presentar a los disertantes. Bueno, muchas gracias, doctora Julia Rutigliano, por mi presentación. Buenas tardes tengan todos. Es un verdadero placer contar con su presencia en este día tan soleado, que a pesar de estos tiempos de aislamiento, bueno, tratamos de llevarla de la mejor manera organizando estos cursos. Y bueno, nos acompañan el día de hoy en este justamente ciclo de encuentros que vamos a hacer. Nos acompañan Martín Labombarda y Leonardo Pastorino el día de la fecha, que en minutos más los voy a presentar. Previo a sus exposiciones, en primer lugar va a hablar Leonardo Pastorino sobre cuestiones medioambientales en el Código Civil y Comercial y en este balance que avances hemos tenido, y lo mismo hará Martín Labombarda. No quiero dejar de decirles, como había dicho Julia Rutigliano, que vamos a tener los 2 martes subsiguientes de octubre, haciendo ya la presentación de que el próximo martes vamos a contar con disertaciones en torno a materia contractual a cargo de Mauro Leturia, materia referida a responsabilidad civil de Lucas Sudaire, y Karina Bigliardi, que va a hablar sobre el eje temático en derecho de familia. Y el tercer y último martes, 27 de octubre, vamos a tenerlo a Jorge Pablo Martínez hablándonos del derecho del consumidor, a Federico Chiesa hablando sobre propiedad horizontal y a Fernando Castro Mitarrotonda sobre sucesiones. Esta idea del curso, instado gracias a la invitación de Julia Rutigliano, es una idea de un equipo que la mayoría de los que acabo de nombrar formamos, un equipo docente armando cursos en la Secretaría de Extensión Universitaria hace aproximadamente ya más o menos 7 años. Bueno, Julia, esta fue tu idea, por suerte aquí la concretamos, así que gracias. Previo a presentar, creo que el día de hoy amerita hacer esta breve introducción. El mismo Instituto de Estudios Judiciales, el 30 de septiembre pasado, organizado por el Consejo de Azul, el Consejo del Instituto de Azul, la Universidad del Centro, invitaron al doctor Lorenzetti a dar una charla magistral organizada en este mismo ámbito. Y retomo algunas palabras que decía el doctor Lorenzetti, hablando de que allá hace 5 años del código, este código justamente fue un código de consensos, un código participativo, plural, amplio, que da una identidad a nuestra legislación. Dejamos de ver ya tanto Europa
y empezamos a tomar rasgos propios de nuestra idiosincrasia. Y hablando de consensos y participativos, también el sentido de esta charla, yo retomo sus palabras, porque gran parte de los que vamos a exponer aquí participamos en las audiencias públicas con ponencias, mismo Leonardo Pastorino, misma Karina, mismo Martín La Bombarda y los otros expositores, en las audiencias públicas que se fueron realizando casualmente en el rectorado, se hicieron a lo largo de todo el país. Pero ahí fuimos haciendo aportes en cuanto a opiniones, en cuanto a cuestiones que estábamos de acuerdo, que no estábamos tanto en desacuerdo, omisiones que tenía el código, y en algunas circunstancias sentimos que fuimos escuchados. Entonces, esta visión del código, de consensos, de participación a diferentes unidades académicas, lo vemos hoy aquí plasmado y podemos hablar 5 años después de su sanción con cierto sentido de pertenencia. ¿Qué más? No quiero aburrirlos más con esta introducción, pero bueno, solamente decir que allá por el año, por la ley 26.944, que aprobó el Código Civil y Comercial, derogó la ley 340, que sancionó el Código Civil velezano, se mantienen en vigencia las leyes complementarias. Tenemos que este código iba a entrar en vigencia el 1 de enero de 2016, pero por ley 27.077 y negociaciones que hicieron justamente para que no fuera un elemento de negociación política entre el cambio de presidencias, entrara justamente a partir del 1 de octubre de 2015 en vigencia. Así que esto quizás al momento de mi presentación voy a presentar alguna otra diapositiva, pero ya damos paso, previo a estas palabras que dije, a la exposición de Leonardo Pastorino, que Leonardo Pastorino es abogado egresado de la UNLP, especialista en Derecho Civil, doctor en Ciencias Jurídicas y en Ciencias Políticas por la Escuela Superiore Sant'Anna d'Italia, es presidente de la Unión Mundial de Agraristas universitario, por cierto, es profesor titular ordinario de la materia de Derecho Agrario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata. Es autor de numerosos libros, entre ellos uno de los más importantes para mí, son todos importantes, pero Derecho Agrario Argentino es una obra muy importante, El daño del ambiente también, la Política Europea de Desarrollo Rural Sostenible. Es director de diferentes proyectos de investigación que participo con él en unos, casualmente en el que estamos en estos momentos desarrollando, se llama Derecho Agrario, Ambiente y del Agua, respuestas a tiempos de cambio, son proyectos de investigación que se vienen desarrollando desde 2010 y un poco más atrás, y quizás me queda alguna cosa más por decir de él, pero lo más lindo que nos puede pasar esta tarde es escuchar el aporte que nos puede hacer Leonardo en cuanto a su disertación en base a aspectos medioambientales en el Código Civil y Comercial. Te cedo la palabra, Leonardo. Activate, Leonardo, estás muteado, activa tu micrófono. Perdón, había muteado para justamente no intervenir con los ruidos. Decía que le agradezco mucho a Diego y también quería felicitar a todos los organizadores por la iniciativa y la concurrencia, a pesar de que estamos siempre aparentemente saturados de Zooms y de reuniones, pero evidentemente hay también una necesidad porque en todos los que participo siempre las concurrencias son bastante amplias. Y también agradezco que me permitan hablar en primer término, si bien soy especialista en Derecho Civil y el tema convocante es el Derecho Civil y su Código Civil y Comercial. En realidad me especializo en dos materias que siempre las catalogamos como de transversales, ¿no? Porque van atravesando todos los derechos, desde el constitucional hasta fiscal, absolutamente con todo se van relacionando, sea el derecho agrario, sea el derecho ambiental, tienen esas características. Y bueno, un poco voy a tratar de hacer en breves minutos una
una síntesis de lo que yo considero que justamente es la visión del código y de esta relación entre lo público y lo privado en relación al derecho civil y a la política, porque en todos los casos hago un análisis de estos derechos desde el punto de vista de su potencialidad transformadora del derecho con relación a los problemas sociales y económicos que tiene la sociedad, nuestro país, y fundamentalmente en cuestiones ambientales estamos permanentemente recibiendo noticias y muchas de ellas vinculadas justamente a este tema del dominio, de la propiedad privada y cómo influyen hoy en tantos problemas ambientales como los que estamos viendo, ¿no? Los incendios, el otro día justamente hice una charla en La Plata, en la facultad, sobre el delta y cómo se va privatizando una zona, un pulmón verde del país que después va a ser muy difícil de conservar. Así que la cuestión ambiental con el tema de los derechos reales, del tema de la responsabilidad también, que va a hablar después Sudaire, pero con muchos aspectos del Código Civil tiene mucho, mucho que ver. Bien. Todos sabemos que el derecho ambiental, como lo venimos conociendo, es relativamente moderno, ¿no? Porque si bien no vamos a hacer la historia del derecho ambiental ni vamos a tratar de ver quién encuentra el antecedente histórico primero, pero es evidente y siempre recalco que la reforma de la Constitución del año 94 para el derecho argentino fue un cambio muy trascendental, ¿no? Desde no solo el reconocimiento mismo del derecho al ambiente sano y equilibrado, sino desde la apertura a la legitimación de todos los habitantes, de las asociaciones, en una concepción que se fue interpretando cada vez más amplia todavía de lo que esperaban los constituyentes, y eso permitió encontrar una jurisprudencia que también entiendo. Creo que la vez que hablé en Quilmes, en estos encuentros, lo hice sobre ese tema, ¿no? Pero creo que la jurisprudencia ambiental ha abierto muchísimos nuevos horizontes y desarrollos y que hoy el derecho ambiental pasa más que por el derecho positivo, por ver esa evolución acelerada, diría yo, ¿no? Siempre digo que soy un poco ansioso y como ecologista de muy chico veía los cambios como que se daban muy lentos, pero en realidad si hoy miramos de esa constitución del año 94, el Código Civil prácticamente del 2014 pasaron solo 20 años y bueno, ya se encontró este código con unos antecedentes muy interesantes, no solo el avance de la Constitución, todos los acuerdos y tratados internacionales que receptan cuestiones ambientales, sino una importante ya gama de leyes de presupuestos mínimos que van a estar consideradas en el mismo Código Civil y Comercial. A tal punto esta importancia y este desarrollo del normativo, ya no de la jurisprudencia, que los mismos codificadores y los que explican el Código Civil hablan del microsistema del derecho ambiental como si fuese casi una, o sea, dándole una entidad y un reconocimiento a este derecho. Bien, el cambio tal vez donde más se hace hincapié con respecto a la reforma del código, lo vemos no solo en el derecho de propiedad que mencionaba antes, sino en el ejercicio de todos los derechos reales, específicamente cuando el código habla de los bienes, y quiero también hacer mi interpretación, remarcar que no solo se trataría sobre los bienes privados, sino incluso sobre los bienes públicos que deben ser utilizados. Bueno, ahora vamos a repetir el artículo, pero digamos, reconociendo una cantidad de valores ambientales. Como decía, esto podría enmarcarse
en algún cambio bastante paradigmático que lo podríamos llamar la función ambiental de la propiedad. Los codificadores no lo hicieron así, no le dan ese nombre, pero evidentemente pienso que si se puede aventurar algún efecto del código, si bien no se lea con todo su alcance hoy, puede ser la apertura a un nuevo modelo de ejercicio y de limitación de los derechos en miras a esta función ambiental. El código fundamentalmente encara esta cuestión desde la perspectiva de delinear ciertos principios, ¿no? No hace un desarrollo normativo ni demasiado puntual, pero vamos a ver que sus principios abren un camino que hizo ya la Constitución, que podríamos relacionarlo con una nueva relación del hombre, la sociedad y el ambiente. No solo en cuanto a este ejercicio de los derechos reales, sino también en el campo de la responsabilidad y en lo que la filosofía de Jonas indicaba como una especie de autorresponsabilidad, una autolimitación de las acciones a favor de no cometer daños ambientales o perjuicios a los ecosistemas. Y también es sabido que el componente, digamos, de lo ambiental en el código se concentra en, podríamos decir, solo 3 artículos, que son los que siempre se repiten cuando hablamos de la cuestión ambiental. Yo, para hacer un poco más interesante la charla, pensé hablar de ello, pero también de poner algunos ejemplos para tratar de ver, y con algunos muy breves ejemplos y muy puntuales, poder ponderar si estas menciones actúan como simples agregados al cuerpo, al Código Civil. Es decir, si hay un reconocimiento a un algo ambiental que se debe respetar, pero que funciona evidentemente como un microsistema, o si el mismo código no debería haber tenido algunas adaptaciones más concretas y no solo limitarse a estos 3 artículos. Es decir, si no habría que haber avanzado en una modernización todavía más intensa del derecho privado en los otros artículos del código. Esto obviamente cada cual lo va a interpretar desde su perspectiva. Yo voy a tratar de abrir algunas puntas para esa reflexión. Bueno, con respecto al artículo 14, sabemos que el código da importancia en el título preliminar a estos principios. Diría que antes, en el artículo 10, ya reconoce el abuso del derecho, que va a estar altamente vinculado, porque antes del Código Civil y Comercial, en el Código Civil, el primer cambio, digamos, de rumbo sobre el alcance tan extremo que tenía el derecho de propiedad se logró a partir del cambio de la ley 17711 y la idea del abuso del derecho y limitando ese ejercicio absoluto del derecho de dominio, ¿no? También no solo se dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo del derecho, sino que es interesante cuando en su última parte, el artículo 10, dice que el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. Esto lo remarco porque vamos a ver que todo el eje en el artículo 140 funciona sobre una limitación a estos derechos ejercidos sobre las cosas. Y el artículo 10 termina diciendo que si correspondiere, el juez deberá procurar la reposición al estado del hecho anterior y fijar una indemnización.
Acá ya tenemos otra señalación que puede ampliarse y no ser solo para las cuestiones ambientales, pero es muy llamativo la recuperación del concepto de reposición al estado y al derecho anterior, que es algo que en el artículo 41 se remarca también con la recomposición al daño al ambiente. Luego, bueno, se va a repetir más adelante en la parte de responsabilidad, el tema del orden público, pero en el artículo 12 las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público, y todos sabemos que la ley 25.675 no solo se autocalifica de ley de orden público, que es la Ley General del Ambiente, sino que dice que con sus principios, es decir, también con esta jerarquía, a mi modo de ver, de orden público, deben interpretarse las restantes leyes de presupuestos mínimos. Así que esto es coincidente con cuando luego el artículo 241 del Código Civil y Comercial menciona la necesidad de respetar a todas las leyes de presupuestos mínimos en el ejercicio de los derechos respecto a los bienes. Y finalmente el artículo 14, los derechos individuales, dice que en este código reconoce tanto derechos individuales como derechos de incidencia colectiva, y que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Pasando al artículo 240, que vuelvo a señalar que está en el título 3 cuando se habla de los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva, se dice que el ejercicio, por eso lo relaciono con la primera parte del ejercicio abusivo del derecho, el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en la sección primera y segunda debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Y el 241, como ya dije, cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, deben respetarse las normativas sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. Prácticamente los mismos comentaristas del código, ¿no?, citan estos artículos como el contenido ambiental. Pero esto nos abre un gran interrogante, porque prácticamente hace descansar a toda limitación. Yo entiendo que a nivel de principios uno debe autolimitarse y el juez puede compatibilizar los distintos derechos individuales, la propiedad, con los colectivos. Pero nuestra tradición está muy ligada a la restricción a través del poder de policía. Es decir, parece que con estos artículos vamos a tener que depender de muchas leyes de presupuestos mínimos que vayan limitando y que vayan dándole la verdadera dimensión a esa función ambiental de la propiedad, si es que así se comparte que es hacia donde apunta el código. Y entonces, como decía que iba a ejemplificar, traigo este ejemplo. El artículo 1981 del Código Civil, me meto un poquito en los temas de Diego, que sé que no se va a ofender, pero algunos ejemplos de derechos reales. La privación de luces o vistas. Quien tiene luces o vistas permitidas en un muro privativo no puede impedir que el colindante ejerza regularmente su derecho de elevar otro muro, aunque lo prive de la luz o de la vista. Entonces, vimos que el artículo 240 tutela el paisaje, pero al mismo tiempo, en 1981, nos introduce una tajante
un tajante beneficio a favor de la propiedad privada y en contra de estas vistas, que obviamente pueden incluir las vistas del paisaje, ¿no? Yo estudié en Italia y justo recorrí el año pasado y un colega, profesor de Derecho Agrario, mientras lo visitaba en una breve visita, recibió una notificación de su vecino por la construcción que había hecho, que no le permitía, no solo que no le permitía seguir viendo la vista sobre el mar Adriático, pero no le gustaban los materiales con los cuales él había construido. Es decir, la misma construcción le destruía su concepto de paisaje. Entonces, la pregunta, vuelvo la lógica sería, entonces, ¿esto está bien? Algunos dirán, el Código Civil no puede meterse a reglamentar cada supuesto y por eso lo hace descansar en las normas del derecho administrativo. Pero esas normas de derecho administrativo van a tener que ser demasiado, digamos, abundantes, demasiado veloces, porque todos sabemos que todo lo que no está prohibido, hay un micrófono que hace ruido, todo lo que no está permitido está permitido y va a ser muy difícil si no tengo las normativas en cada uno de los municipios de ordenamiento ambiental territorial, código de construcción y el concepto de paisaje introducido, que con la sola mención del 240 se pueda proteger el paisaje. Bueno, otro ejemplo que ahora va a hablar seguramente Diego cuando hable de la afectación es que desaparece en el artículo 128 el concepto de unidad económica agraria, ¿no? La unidad económica de producción y la mínima unidad económica. Si bien el 228 dice que las autoridades van a fijar o pueden fijar el mínimo por el cual se pueda fraccionar las parcelas, ya desapareció el concepto de unidad económica que la doctrina y basado en leyes concretas del derecho agrario había elaborado desde la década de 1930. Esto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con lo ambiental? Tiene que ver porque esto es habilitar el parcelamiento, o lo que decía la teoría agrarista, el minifundismo, ¿no? Y el permitir una subdivisión por debajo de lo que sería agrariamente productivo, y así como se remarca tanto el tema de la frontera agrícola que avanza sobre la naturaleza, también vivimos una frontera urbana que avanza sobre lo rural, una frontera urbana que avanza sobre las mejores tierras fértiles de la pampa húmeda. Entonces, si esa unidad no se define, o como pasa, nosotros la seguimos teniendo definida en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe hubo proyectos por derogar la ley provincial de unidad económica. O se podría fijar un mínimo que no rescate los principios de la unidad económica del derecho agrario, que tienen que ver con qué tipo de producción se desarrolla, qué tipo de suelos agrarios existen, qué capacidad productiva y la disponibilidad del agua como mínimo, esos tres elementos. Podría encontrar una norma administrativa que simplemente diga las parcelas se pueden dividir por hasta un mínimo de 1 hectárea. Total, eso puede ser productivo económicamente porque ahí podemos instalar un country. Entonces tenemos un avance de la urbanización sobre tierras rurales. Bien, estos como dos, yo no sé cuánto tiempo más tengo, Diego, pero estos como dos ejemplos concretos de lo que me parece que es entre unos principios muy, muy bien orientados y un resto del código que parece no recepcionar en los detalles algunas cuestiones que en lo concreto tienen efecto en lo ambiental. 10 más, Diego. 10 más. Bien. Entonces, el otro gran tema donde avanza el código
no sé si ustedes tienen presente que la Constitución Nacional determinó que el dominio originario de los recursos naturales pertenecen a las provincias. Tenemos una gran discusión abierta sobre qué quiere decir dominio originario, sobre qué quiere decir presupuesto mínimo, sobre qué quiere decir dominio inminente, ¿no? Pero hay quienes dicen que si yo soy dueño de los recursos naturales, debería disponer como mínimo si estos bienes son públicos o no. Entonces hay un autor concreto, que por ahí alguno lo ha estudiado en minería o en agrario, el doctor Catalano, que dice que en cierta medida esta reforma constitucional había en cierta medida modificado el régimen dominial de los recursos con respecto al Código Civil anterior. En cambio, bueno, también se acuerdan que en el Código Civil teníamos el régimen del dominio público de las aguas y unas discusiones y algunas cuestiones porque como un código que era civil terminaba definiendo que era el dominio público. El Código Civil y Comercial retoma esta lógica y vuelve, y ya a posteriori de la reforma de la Constitución, vuelve a introducir el tema del dominio, no solo de las aguas, sino de todos los recursos naturales. Con lo cual, por un lado, nos da, si se quiere, un argumento para decir que entonces el dominio originario sí se reconoció en las provincias, pero la competencia para determinar la categoría dominial de cada recurso fue delegada a través del Código Civil, como lo era antes, en este Código Civil y Comercial. Eso podría ser una interpretación que va a cerrar algunos tentativos que en protección del ambiente tienen muchas provincias que quieren definir como el dominio público bienes que no son del dominio público a través del Código Civil. Ejemplo, los esteros de Liberal, la provincia de Corrientes, que lo define la Constitución, pero no lo define el Código Civil, y ahí renace la duda sobre si las provincias pueden sumar, ¿no? La gran mayoría, decimos, si esto se reconoce como una competencia delegada a través del Código a la Nación, ya las provincias no pueden. Hay otros que quieren decir que la fauna silvestre, los recursos fitogenéticos o los recursos genéticos en general son del dominio público, como darles una garantía de que nadie se los venga a hacer lo que se llama la biopiratería, ¿no? En este esquema no estarían reconocidos como dominio público en la nación y las provincias no lo podrían sumar. Ahí tenemos otro componente donde intervino, tal vez sin querer, en muchas cuestiones ambientales el Código Civil. Y hablando de aguas, el tema que hacía referencia Diego. Esto puede ser personal y pueden no compartirlo, pero yo entiendo que no pueden haber aguas públicas, aguas privadas y aguas res nullius. Es decir, no, el agua es un recurso en sí mismo, es único, y creo que esta concepción dominial hace a lo apropiativo y hace a lo excluyente para los demás sobre el recurso. Creo que si el agua no fuera del dominio público, con lo cual tampoco quiero decir que tiene que ser privada, no tendríamos la disputa entre Mendoza y La Pampa, porque no sería el agua solo de Mendoza que la puede excluir a La Pampa, como no sería de un vecino para que se la excluya a otro que la necesita. Entonces, hablando de nosotros sabemos que el código mantuvo esa posibilidad, digamos, de aguas, incluso res nullius, ¿no? Que serían las de lluvia. Nosotros habíamos presentado, por lo que, como decía Diego, una opción que dice: el agua es un elemento natural vital de características únicas y por lo tanto no susceptible de ser objeto de apropiación o dominio privativo o exclusivo por parte de los particulares, de los estados o de ningún ente público. Es inalienable, imprescriptible e inembargable. Corresponde al Estado General y a los estados particulares y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus respectivos ámbitos competenciales, la tutela del recurso. Es decir, el dominio, el agua no es de nadie, es un bien de la naturaleza, nadie se lo puede apropiar,
todos los estados tienen una titularidad para cuidar el agua, para gestionar el agua, para repartirla, y el derecho se tiene que orientar más que al dominio, al uso y a regular los distintos usos que hay sobre el agua. Por su carácter inmanente, las aguas existentes en el territorio nacional no pueden ser objeto de ningún tipo de acto jurídico con estados extranjeros. Esto para evitar la exportación del agua, etc. Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua para fines vitales en forma gratuita. Los estados generales y particulares y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacen efectiva y reglamentan esta garantía, así como los restantes usos del agua de acuerdo al esquema competencial trazado por la Constitución Nacional. Al hacerlo podrán disponer de los distintos instrumentos previstos en el derecho administrativo. Toda decisión respecto a la planificación, tutela, gestión, administración, conservación y control del agua se adoptará teniendo en cuenta en forma amplia el principio de participación. Y cerraba diciendo, los derechos de dominio sobre las aguas preexistentes no podrán ser objeto de transmisión ni por actos entre vivos ni por el régimen de sucesiones previstos en este código. Con esto lo que yo pretendía era que se reconozcan todos los derechos existentes, pero en la medida que la gente iba falleciendo, no se transmitían y finalmente el agua tenía un régimen único. Cosa que si se hubiera hecho en el año 68, cuando se hizo la ley 17711, hoy ya tendríamos al agua todo el dominio público. En cambio, el Código Civil y Comercial vuelve a insistir con que hay aguas subterráneas del dominio público, pero que tiene que reconocer derechos de los superficiarios, que no se sabe cuál es el alcance de ese reconocimiento, porque habla de un uso regular que todavía no está claro qué es. Pero aparte, dice que también serían del dominio público aguas que pudieran tener la aptitud de satisfacer una necesidad o un interés común. Con lo cual, aparentemente, por sola una cuestión fáctica de necesidad, pasaría un agua que era del dominio privado a ser del dominio público, ¿no? En el Código Civil se interpretaba que esto era una simple declaración genérica de utilidad pública para la expropiación. El código actual sigue la misma línea, no resolvió. Digo, si no les interesaba la propuesta que hice yo, se podía haber tratado con la última cláusula de ir orientando a que todas las aguas sean del dominio público y se les dé un régimen común y no que hayan aguas públicas y aguas privadas. Entonces, esto que fue presentado y no se recepcionó, no tuve la experiencia positiva que comentaba Diego, pero sí fue finalmente recepcionado solo 2 años después en la jurisprudencia. Bueno, para ser más rápido no leo, pero tanto la sentencia del litigio por el río Tuel entre Mendoza y La Pampa, como el caso de Gualeguaychú por un emprendimiento que hubo llamado Amarras, no me acuerdo ahora la carátula, pero bueno, después si quieren se lo digo. Pero en esos 2 casos la Corte reconoce que el agua, que hay una visión ecocéntrica, que no es un bien apropiativo, y esto me llama la atención. El Código Civil dijo que es pública o privada o de nadie, y después a los 2 años una sentencia de la Corte dice que no es apropiativo, ¿no? Eso es llamativo más que nada porque hay una coautoría intelectual, tanto en la Corte como de un juez de la Corte con el mismo Código Civil, que hay que aplicarle a un concepto ecocéntrico, que hay que reconocer la idea de que el agua es un recurso único hídrico y la idea de cuenca. Todo esto se podía ver plasmado, pienso, en el Código Civil. Y por último, que con esto 1 minuto y termino, nada más para dejarle picando a Zudaire que va a hablar de la responsabilidad ambiental. Porque se descansa mucho, me parece, en el Código con que, total, tenemos la Ley General del Ambiente para el daño ambiental. Pero nosotros distinguimos el daño al ambiente en sí mismo con el daño a través del ambiente, que son los daños civiles.
Y la verdad que yo no encuentro ningún precepto de todo el sistema de responsabilidad que se nos acerque a resolver algo de lo que se necesitaba resolver en una causa por daño civil, cuando la jurisprudencia desde el caso Copetro había hecho esfuerzos por simplificar las probanzas, por simplificar el nexo de causalidad, por resolver lo que puede suceder cuando la contaminación proviene de un polo industrial donde hay muchas industrias. Todas cuestiones que honestamente yo no le encuentro un aporte novedoso, ¿no? Parece que hay una evolución, sin lugar a dudas, en la explicación que hace el código del sistema de responsabilidad, pero no encuentro, hay un avance incluso casi, Berizonce siempre decía, ¿no?, que cuando un derecho, como en este caso el ambiental, innova y avanza, suele transmitir esos avances e innovaciones a otras ramas. Acá sucede porque, por ejemplo, la finalidad preventiva, que es típica del daño ambiental, sí aparece ampliada para todas las cuestiones civiles con la acción preventiva, por ejemplo, que es sin lugar a dudas un hecho positivo para el sistema de responsabilidad que trae el código. También se puede decir que un beneficio fue no seguir las líneas de otros proyectos de unificación que tendían a limitar la responsabilidad civil en causas ambientales. Este código eso no lo hace, pero no hay, como digo, nada para simplificar, no hay un sistema de presunciones, por ejemplo, para definir cuándo estamos en presencia de un verdadero daño al ambiente que se podría haber establecido, porque ya hay modelos que así lo hacen. Y como Perdón, digo, Leo, me toca decirte el papel del verdugo, 2 minutos. Ya está, nomás. porque justo, mira, te lo evitabas porque con eso estaba cerrando. Pero bueno, era solo un pantallazo. Como se dan cuenta, hay muchos temas que van tocando el tema ambiental en muchas instituciones del código. Lo dejo para ustedes. A mí me parece que hubo un código civil y comercial novedoso en base a toda la jurisprudencia, pero que en materia ambiental creyó que reconociendo ese microsistema independiente cumplía, y en cambio habría que haber convergido en muchas otras instituciones más. Muchas gracias. Bueno, la verdad, agradecidísimo por el aporte que has hecho, Leo. A mí particularmente me has abierto varias consultas para hacer, que esto se lo transmito a todos los oyentes. Vamos a abrir el chat para que hagan preguntas y sobre los minutos finales quizás hasta habilitamos micrófonos para poder conversar, pero vamos a tratar de darle una continuidad al desarrollo. Así que bueno, Leo, ya más adelante, si no hay otras preguntas, yo voy a hacer las mías. Acá hacemos en el grupo de investigación las tuyas, la dejo. Bien, ahí está, dejémosla para el grupo de investigación. Acá la doctora Vivian Díaz, la jueza del juzgado 10 de Quilmes, también estaba pidiendo consultar. Le damos un cálido saludo a Vivian. Pero bueno, pasemos a la exposición de Martín La Bombarda, ¿no? Estuvo muy buena la disertación de Leo Pastorino, con lo que a mi entender el derecho ambiental atraviesa transversalmente el código en las normas que pudo él aportar, pero bueno, también es importante dar la palabra a Martín La Bombarda, que va a hablar sobre, principalmente sobre persona. Antes de que comience, les comento que Martín La Bombarda también es abogado, egresado de la Universidad Católica de La Plata, es especialista en Derecho Civil, especialista en Bioética en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, tiene un máster en Bioética y Derecho en la Universidad de Barcelona, es asistente a los 21 cursos de posgrado en Derecho en la especialidad de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, secretario de la Sala Tercera Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, profesor adjunto de Derecho Privado
1 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, del UNLP, profesor en los posgrados de especialización en Derecho Civil y especialización en Derecho de Familia, también de la Facultad Nacional de La Plata, de la Facultad de Derecho, director y docente del Seminario de Grado de Bioética y Derecho, también en la Facultad de Derecho de La Plata, expositor en distintos cursos, congresos, jornadas nacionales de Derecho Civil, que hemos compartido algunas, autor de libros, El Derecho y la Bioética frente a la Anencefalia, y demás libros, y a su vez es miembro del Comité de Ética Institucional del Centro Médico Framingham de la Ciudad de La Plata. Así que le cedo la palabra a mi querido amigo Martín. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Tengo el micrófono activado, tengo todo en orden, la primera vez que utilizo esta plataforma. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores del curso por haberme convocado para este conversatorio, digo yo, ¿no? Es decir, vamos a compartir ideas, apreciaciones, sensaciones y las vueltas del tiempo. El destino un poco me llevó, aunque sea de manera virtual, a Quilmes. ¿Por qué digo de nuevo? Porque en el año 2015, cuando el Código Civil y Comercial estaba a punto de entrar en vigencia, había sido convocado, pero esta vez por el Colegio de Abogados Quilmeño, a una serie de cursos que se habían organizado en aquella época. Y fue una etapa en la que todavía estábamos caminando sobre la incertidumbre, estábamos caminando sobre ciertos temores, sobre cierta cautela, de qué era lo que nos esperaba a nosotros, a la sociedad argentina, con la irrupción ni más ni menos que de un nuevo Código Civil y Comercial. Compartíamos en ese momento con los colegas y las colegas numerosas apreciaciones, disensos, acuerdos sobre qué había querido decir la comisión redactora del Código Civil y Comercial en muchos de los temas que compartiré ahora. Y por eso, por esas cuestiones del destino, es inevitable que yo haya hecho una especie de contrapunto entre lo que dije allá en el año 2015, justamente también en Quilmes, y lo que voy a compartir con ustedes ahora con espíritu crítico. Es decir, invitándolos e invitándolas a una reflexión acerca de algunos primeros pasos que está dando el Código Civil y Comercial. Ustedes me dirán, Martín, esto ya lleva 5 años, pero todos sabemos que en los tiempos de la ciencia jurídica, que no son los tiempos del resto de las ciencias, hablar de 5 años es todavía un tiempo muy reciente. Podríamos decir que el Código Civil y Comercial está dando sus primeros pasos. Si no, díganme muchos de ustedes cómo todavía no se siguen encontrando con litigios que por la cuestión de los efectos temporales de las leyes todavía se siguen resolviendo al amparo de nuestro querido Código Velezano que nos acompañó hasta agosto del 2015. Como anticipó Diego, ¿sí? En este caso se me sugirió que comparta algunas cuestiones que tienen que ver con el módulo, como una especie de presentación de lo que tiene que ver con la persona. Pido por favor, Diego, que me diga si la diapositiva se ve normalmente o si no se ve nada. Ahí está, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bien. Bien. Como les anuncié, voy a analizar un poco la cuestión de la persona en el Código Civil y Comercial. Y si bien cuando hablo de persona, obviamente estarían incluidas las personas jurídicas, por una cuestión de tiempo voy a escoger 4 o 5 aspectos centrales de la persona humana, ¿sí? Que son un poco los que creo que han marcado un punto de inflexión en el esquema normativo que nosotros conocíamos hasta hace muy poco tiempo atrás y lo que estamos atravesando ahora. Y voy a comenzar por lo que fue quizás el punto más innovador en materia de... A ver, creo que acá se me trabó la imagen. Sí, acá no está pasando la diapositiva. Ahí va. Está pasando, perfecto. Voy a comenzar con el punto que ha sido más innovador en materia de capacidad civil, pero no voy a hablar de la capacidad civil en general. Voy a hablar en especial de la capacidad civil de la niñez y de la adolescencia. A ver, todos conocemos qué sistema mixto hoy nos trae el Código Civil y Comercial, donde gracias a Dios hemos abandonado ese sistema vetusto que veníamos heredando de leyes primitivas acerca de la incapacidad parcial o completa, absoluta o relativa, que estaba circunscripto a un solo dato objetivo, que era el dato etario. El Código Civil y Comercial completó un trayecto que ya venía
cumpliéndose con la Convención de los Derechos del Niño, que ya venía transitándose con la Ley 26.061. Y más de uno de ustedes me podría decir que el sistema velezano era mucho más sencillo porque sobre la base de un dato establecíamos sobre si una persona era capaz o incapaz. Pero a la par de que era más sencillo, creo que todos también estaríamos de acuerdo en decir que era absolutamente irreal y absurdo sostener que recién a los 14 o a los 15 años de edad una persona comenzaba a tener cierta lucidez para comprender las consecuencias de sus actos. Ahora bien, no puedo soslayar que me acuerdo todavía en esas viejas charlas de Quilmes del año 2015, y me incluyo también, en que al comienzo hubo mucha cautela, hubo algunos temores, hubo incluso algunas confusiones interpretativas. Nunca voy a olvidar uno de los primeros trabajos que se publicó en la revista de Derecho Privado y Comunitario sobre los alcances del régimen en materia de capacidad civil de los menores de edad y de adolescentes, que le criticaba la falta de claridad del sistema, porque no parecía del todo concreto sobre si para tener capacidad civil alcanzaba con tener edad y madurez suficiente, o si alcanzaba con solamente la madurez suficiente. ¿Cuántas veces he escuchado y he leído hace 5 años que parecía que el Código Civil y Comercial colocaba a Argentina en el umbral del desconocimiento de obligaciones constitucionales como era la de preservar el interés superior de la niñez, o hasta incluso de desconocer las obligaciones también internacionales que el Estado argentino tiene por la Convención Americana de los Derechos Humanos? ¿Por qué? Porque era claramente un franco reconocimiento o una amplitud al reconocimiento de los derechos de la niñez. Claro, y los temores existían, y las suspicacias también, pero me animaría a decir que luego de 5 años, ese apocalipsis que parecía que muchos estaban vaticinando en materia de capacidad civil de la minoridad, en nada ha ocurrido. Yo creo que hasta el momento, la reconocida autonomía progresiva, de la cual habla allí la placa, este sistema que reemplaza el clásico binomio capacidad-incapacidad, yo creo que hasta este momento se ha ajustado a los estándares constitucionales y a los compromisos internacionales que el Estado argentino ha asumido a través de los tratados que, por supuesto, ha suscrito. Puede que ustedes no estén de acuerdo con lo que les voy a decir ahora, y esa es un poco la idea, porque, como les comenté hace unos minutos, la idea es traer una reflexión, la idea de traer problemáticas sobre la mesa. Yo creo que muchos de nosotros fuimos formados jurídicamente, y quizás no solamente jurídicamente, sino también desde otro punto de vista, con la automática identificación de los menores de edad a la noción de grupo vulnerable. Y es cierto que, en parte, podríamos traer a la minoridad como un paradigma típico de un grupo vulnerable, pero a mí me parece que generalizar a todo un colectivo por un solo dato, que era la edad, que era el típico sistema velezano, y a partir de allí, o bajo el ropaje de una actitud protectoria, llegar a considerarlo una persona absolutamente incapaz, como sucedía hasta hace 5 años atrás en nuestra legislación civil, me parece un extremo para nada feliz. Porque como todo extremo, una interpretación mal utilizada o una interpretación mal realizada puede conducir a resultados poco valiosos. Porque hay una línea milimétrica, en esto es una apreciación personal, hay una línea milimétrica entre proteger a los derechos de determinadas personas, restringírselos y prácticamente desplazarlos por completo en la posibilidad de tomar determinaciones cuando se trata de situaciones que los involucran directamente. Y eso pasaba con los niños, niñas y adolescentes en el sistema que hace por lo menos ya 5 años hemos abandonado. Se los intentaba tutelar. ¿Cuántas veces hemos leído en las obras de derecho civil que siempre la restricción a la capacidad tenía su inspiración en la idea de protegerlos? Sí, pero que esa protección no se transforme en un desconocimiento prácticamente en la vida civil de los niños, niñas y adolescentes que habían demostrado durante toda la historia que estaban en condiciones de poder tomar decisiones cuando su proceso madurativo lo permitía. Sí sostuve en su momento, allá a lo lejos, 5 años atrás, y lo repito ahora, a lo que estoy aludiendo en la última parte de la placa, una crítica metodológica al famoso artículo 26 del Código Civil y Comercial, del cual tanto se ha hablado y del cual tanto se ha escrito. ¿Por qué hablo de una crítica metodológica? Porque lamentablemente reguló en una misma norma y llevó a una confusión interpretativa sobre 2 campos que no tienen absolutamente nada que ver en nuestra vida civil. La capacidad de la cual vengo hablando y un capítulo absolutamente distinto,
que es la que yo conozco, o que es la que yo denomino, y la que se denomina en realidad competencia bioética. Porque si ustedes leen esa extensa norma, se encuentran con 2 o 3 primeros párrafos que habla de la capacidad civil, y luego analiza la cuestión de la aptitud y la presunción etaria para poder decidir sobre ciertos tratamientos, sobre ciertas terapias, etcétera, etcétera, sobre artículo que no voy a recordar porque por supuesto lo doy conocido por todos ustedes. Sin embargo, acá pongo un interrogante, otro más sobre la mesa para ver si se replica luego en el debate. ¿Cómo hacemos convivir y coexistir pacíficamente al artículo 26 del Código Civil en su último párrafo con otras leyes especiales en las que todavía, que conservan vigencia, se exige para determinadas intervenciones o para determinadas decisiones personalísimas la mayoría de edad? Todos saben que el último párrafo del artículo 26 establece que a partir de los 16 se considera al adolescente como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado del propio cuerpo. Una primera lectura de esa norma, o de esa última parte de la norma, nos podría llevar razonablemente a sostener que si el Código Civil es posterior a muchas de estas leyes especiales que les estoy citando allí en la placa, bueno, acá justo la ley 27447 de trasplantes de órganos es obviamente posterior al Código Civil y Comercial, pero la vieja 24.193 prácticamente no cambiaba. Siempre establecía y sigue estableciendo que se necesitan 18 años para poder ser donante de órganos en vida. La ley de identidad de género dice que se necesita ser mayor de edad para poder comenzar todo un tratamiento y sobre todo una intervención quirúrgica para readecuación por cuestión de perspectiva de género, ni hablar la 26.630 que habla de la contracepción quirúrgica. Entonces, volviendo a lo que decía hace unos minutos atrás, ¿habrá sido el Código Civil y Comercial que por ser una ley posterior derogó implícitamente todo este esquema de leyes especiales por una cuestión temporal? ¿O preferimos quedarnos con un axioma bastante común y tradicional en nuestra disciplina, que es que una ley especial prevalece sobre una ley general? Es decir, que en definitiva estos regímenes especiales que siguen exigiendo la mayoría de edad prevalecen sobre la última parte del artículo 26, que parecería que a los 16 años se abre un campo bioético en lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria sumamente amplio. Por supuesto que, para serles sincero, tengo una postura tomada, pero como creo que lo comenté hace muy poquito tiempo atrás en otras jornadas que compartí con Diego, la verdad que cada vez tengo más dudas sobre la opinión que yo he tomado sobre este asunto. ¿Por qué digo esto? Yo siempre fui de la idea de que las leyes especiales prevalecen en este caso sobre el ordenamiento jurídico general, pero repito, a medida que van pasando los años, y esto lo estoy diciendo 5 años, todavía igual del modo que lo dije en aquel momento, no sé qué diría entre otros 5 años, porque veo que el ordenamiento jurídico y las nuevas perspectivas sociales desde el punto de vista sanitario aparentemente van por otro camino. También es cierto que debo recordar la consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que la inconsecuencia en el legislador no se presume, que la omisión en las leyes tampoco se presume, y que nuestra obligación como operadores jurídicos es tratar de aplicar e interpretar las leyes de manera tal de no poner en pugna sus disposiciones, de manera tal de conciliarlas con una interpretación sistémica. Con lo cual, yo creo que podríamos sostener razonablemente que esas leyes especiales tienen prevalencia sobre el artículo 26 del Código Civil y Comercial. Y si vamos al caso, parece que esta postura que yo estoy compartiendo con ustedes, pero repito, que estaría dispuesto y me encantaría que no sea compartida por más de uno y de una de los aquí asistentes, parece que en realidad es el camino que eventualmente hubiese tomado, ahí voy a compartir pantalla de nuevo, que hubiese tomado el intento de reforma que tuvo el Código Civil y Comercial hace muy poco tiempo, pero que bueno, después no hemos sabido nada, o por lo menos yo no he tenido más noticias. ¿Qué hubiese pasado de decir el último párrafo del artículo 26 del Código Civil y Comercial según el proyecto de reforma? Que a partir de 16 años el adolescente es plenamente capaz para decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo y para la celebración de los actos jurídicos relacionados con ello,
a no ser que la legislación especial requiera otra edad. Es decir, creo que en este sentido, no parece que hubiese primado la típica tesis de que un código, por ser posterior, ha derogado todo lo anterior. Tampoco es un dato menor de técnica legislativa que si el Código Civil y Comercial se quiso encargar de derogar algunas leyes expresamente, lo hizo, y ninguna de estas fue incluida en ese catálogo de leyes derogadas. Con lo cual, entonces, desde el punto de vista de interpretación de técnica legislativa, y un poco también por la tendencia que hubiese seguido el Código Civil y Comercial, si este proyecto de reforma hubiese salido a la luz, parece que frente a cuestiones especiales, que son, por supuesto, trascendentes, trasplante de órgano, identidad de género, contracepción quirúrgica, la mayoría de edad sigue primando sobre la edad de los 16 años, de la cual todo el mundo habla. Pero hay un asunto que el Código Civil y Comercial silenció, o a ver, no sé si lo silenció, pero por lo menos no trajo mucha claridad, porque vuelvo sobre este artículo 26, última parte. ¿A ustedes les parece que también el artículo 26 habilita a que un adolescente de 16 años tome decisiones autónomas y rechace tratamientos o intervenciones aun cuando ellos los pone en compromiso de riesgo vital? Es decir, ¿existe la posibilidad de que un adolescente a los 16 años, porque al fin y al cabo el artículo 26 así parecería decirlo, que es considerado un adulto para decidir sobre su propio cuerpo? Ahora, eso de considerarse un adulto para todas las decisiones atinentes al de cuidado del propio cuerpo, aplica también a situaciones que son la contracara, que ya no es consentir, sino que es directamente rechazar. Consentir y rechazar como las distintas caras de una misma moneda. Podremos tener una primera opinión tentativa, que me dice, y la he leído en numerosas ocasiones, y la pongo a consideración de ustedes, es que si la norma, si corresponde exigir una competencia especial para rechazar tratamientos médicos, es decir, que los adolescentes pueden tener competencia bioética en los términos del artículo 26 y en las edades que allí se establece para lo que tiene que ver con su autopreservación, pero se necesita una competencia especial o una maduración un poco más avanzada para tomar una decisión de rechazo de tratamiento. Detrás de toda esta tesis está la idea del valor intrínseco de la vida humana, está tal vez la necesidad de interferir en toda decisión que pueda significar su destrucción. También está, obviamente, siempre presente la conocida preservación del interés superior de la niñez. Pero yo creo que a muchos o a varios de ustedes, tal vez esta tesis que estoy compartiendo con ustedes les puede resultar excesivamente paternalista. Tal vez le pueda resultar excesivamente, digamos, que se entromete demasiado en un ámbito de convicciones y de valores que no puede ser impuesto a todas las personas, y menos tampoco a adolescentes que ya tienen un proceso de maduración suficiente para tomar decisiones por sí solos. Es algo que yo acá también dejo como interrogante. Una propuesta podría haber sido que el mismo Código Civil traiga alguna norma que también establezca presunciones a partir de determinadas edades, pero lo cierto es que esa norma no existe y la verdad que tampoco la veo conveniente. Yo prefiero, y acá planteo mi postura, planteo mi opinión, no voy a enrolarme en cuestiones semánticas también, ya lo voy anticipando, porque quizás a muchos de ustedes les ha ocurrido la idea de que la norma habla de cuidado del propio cuerpo, y cuidado del propio cuerpo no es rechazar tratamientos. Bueno, a mí me parece que eso es un argumento demasiado exegético y demasiado literal y que no respeta este espíritu de autonomía progresiva que el Código Civil le ha querido imprimir a los adolescentes cuando tienen madurez suficiente. Creo que un camino idóneo para aproximarnos a un punto de acuerdo, aunque por supuesto opinable, ¿no?, es tratar de nutrirnos de la disciplina que a mí me resulta cada vez más cercana, que hace muchos años me es más cercana, como les comentó Diego al momento de la presentación, que es la bioética. Al fin y al cabo, ¿no?, pretender que los magistrados, que nosotros comencemos a nutrirnos y aplicar los conceptos de cuño bioético no me parece para nada desacertado, sino que muchas veces para estas situaciones, para interrogantes como el que estoy compartiendo allí en la placa, suelen ser bastante orientadores cuando nos encontramos frente a los preceptos
abstractos, generales, muchas veces ambiguos, que nos caracteriza a nuestra disciplina. Y por ese motivo será entonces la apreciación dinámica de esa madurez suficiente la que invito a que pueda también trasladarse a esta decisión que estoy planteando. Ya comenté hace unos minutos atrás que para mí la tesis de catalogar a la adolescencia como un grupo vulnerable sin distinción me parece errónea. Habrá tantas realidades dentro de ese colectivo como personas podemos imaginar, porque cada uno ha tenido distintas chances, cada uno ha tenido un proceso de maduración absolutamente distinto y no nos podemos, repito, apoyar en un solo dato como es el tema de la edad. Por eso, si ya prácticamente hemos dejado fuera de discusión que los adolescentes pueden tener presuncionalmente alguna posibilidad de admitir tratamientos, de consentir las terapias y demás, ¿por qué negarle la chance de resistir esas terapias cuando con competencia acreditada, con maduración suficiente, no tiene deseos de ser sometido a ningún tipo de tratamiento cuando ello puede significar sufrimiento, resignación, dolor y más aún angustia? Es decir, la bioética no nos puede dejar en el camino y no nos puede marcar conductas impuestas frente a realidades que pueden ser absolutamente distintas. Acá es donde yo creo, donde apoyo el afianzamiento de lo que es la relación médico-paciente y por supuesto el grupo familiar, porque es en estos casos en donde justamente, y lo dice la Convención de los Derechos del Niño, y lo dice la Ley 26.061, es acá donde hay que oírlos, donde hay que oírlas. Acá es donde ni más ni menos estamos enfrente ya no de una cuestión patrimonial, civil, que no le quito importancia, ni más ni menos estamos hablando de una situación tan personalísima que yo no creo que ninguna persona, nadie, por más afecto y por más protección del interés que pueda llegar a tener hacia un tercero, puede llegar a conocer el confín de su angustia, del dolor de quien está protagonizando directamente la historia. Y ya tuvimos un caso, de hecho, que está citado en la placa, resuelto por el Juzgado Civil número 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien no fue un caso de riesgo de vida, pudo haberlo sido. Ahí lo tienen citado, si quieren se los comparto, es de julio del año 2016, un adolescente que junto con sus progenitores, es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anticipadamente solicitó autorización para una transfusión de sangre si era necesario hacerla, porque no se sabía si iba a ser necesario. ¿Por qué? Porque un adolescente de unos 14 años, si mal no recuerdo, iba a ser sometida a una intervención quirúrgica de escoliosis idiopática adolescente evolutiva, ¿no? Una patología que en principio, como les decía recién, no es que estuviera en juego la vida de la persona, pero lo cierto es que era una intervención y como toda intervención podía llegar a derivar en una posible transfusión sanguínea necesaria. Bueno, de antemano, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó autorización para que si llegara a ese caso, no hubiesen primado la negativa que tanto el adolescente como sus progenitores habían manifestado por el credo que profesaban. Y la jueza, el juez, de primera instancia, luego de convocar una audiencia, rechazó el pedido de autorización, consideró que el adolescente, repito, 13 o 14 años, se había manifestado con absoluta madurez y absoluta determinación y conociendo cuáles eran los riesgos y lo que podía llegar a suceder en el caso de no recibir una transfusión sanguínea. Más allá de que, repito, quizás el caso no fue de esos vitales, pero podría transformarse, o como toda intervención, pudo haberse complicado. Bien. ¿Vamos bien hasta ahora, Diego? Sí, ponle 5 más. ¿5 más? Sí. Ah, bueno. ¿Tenías mucho más? Recorto mi exposición, dale. No, si de alguna manera trato de... No, voy salteando algunas cosas. Acá, bien. entonces voy a saltear un poco algunas cuestiones y voy directo al último punto de la placa. Dale 7 minutos más. 7 minutos más. Perfecto, gracias. Desde el punto de vista de la salud mental, el Código Civil y Comercial, creo que todos estamos de acuerdo, que lo benéfico de que ha incorporado
normas internacionales que veníamos reclamando hace muchísimo tiempo. Solamente a título referencial les dejo, no les voy a contar los casos por una cuestión de tiempo, les dejo a título referencial algunos precedentes que yo creo que serían muy convenientes que ustedes puedan leer de la Cámara Nacional Civil, de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que incluso, pese a ser circunstancias o cuestiones de hecho y de prueba, intervino en un caso de determinación de la capacidad en febrero del 2019 para trasladar una incapacidad declarada en los términos del último párrafo del artículo 32 y llevarla, digamos, a la primera parte de la norma. Pero acá es donde yo quiero poner otro punto en debate. Y hago referencia al último, a la última parte de la placa, porque no quiero silenciar algo que la verdad que a mí particularmente hace muchos días me molestó muchísimo. Y es lo siguiente, cuando pasó el hecho lamentable, del cual todos somos conocedores, el pobre policía que termina falleciendo, creo que en Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de un ataque de una persona que tenía problemas psiquiátricos, en los medios escuché una crítica encarnizada a la Ley Nacional de Salud Mental y podría decir por extensión al Código Civil y Comercial, porque al fin y al cabo termina receptando los lineamientos de la Ley 26657, diciendo que se trataban de un régimen emanado de un progresismo exacerbado y abolicionista proveniente de mentes foráneas que no responden a la necesidad nacional y que por lo tanto también significaron la carta de función de la psiquiatría tradicional. Cómo esta persona no podía, cómo esta persona no estaba internada o no estaba abordada desde otro punto de vista. No dejo de destacar la inusitada desgracia y el dolor inconmensurable e irreparable de una familia destrozada. Pero pregunto, ¿todo esto es un hecho sobre el cual tenemos que caer a la Ley Nacional de Salud Mental con la fuerza con la cual se la atacó en los medios de comunicación y por extensión, repito, al Código Civil y Comercial? ¿O no será que en realidad la deuda pasa por otro lado? ¿No será que en realidad no es jurídica, sino de otros protagonistas de la vida institucional argentina? En una obra publicada hace muy poco tiempo atrás, cuya lectura también recomiendo, Derecho y Salud Mental, dirigida por Alfredo Kraut, hay una visión interdisciplinaria sumamente provechosa y hay una parte, hay un capítulo que hace alusión a un punto álgido, la cuestión presupuestaria. Primero, hay fallas en la prevención primaria, de eso no hay ninguna duda. Pero luego hay algunos datos que yo quiero compartir con ustedes porque hace a la reflexión de este balance luego de 5 años. En la medida que, con los datos que voy a compartir con ustedes, en la medida que el presupuesto, que normalmente puede llegar a ser escaso, siga destinándose a los centros psiquiátricos, que todavía existen y van a seguir existiendo, y sigamos postergando a una política comunitaria de salud mental, el escenario muy probablemente no vaya a cambiar, pero no va a ser problema de la Ley de Salud Mental ni tampoco del Código Civil y Comercial. Va a ser problema, repito, de otros actores. En la obra a la que hice alusión hay informes proporcionados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que, según los guarismos en un trabajo de investigación recolectados a nivel nacional, arrojaron que entre 2014 y 2019 el presupuesto destinado a salud mental había bajado un 83,42%. Sobra la explicación entonces, por ejemplo, entre otros factores, para creer que en realidad, por más que la ley pueda tener algunas falencias metodológicas, técnicas, de todo punto de vista, no creo que sea la única responsable. Voy a pasar al atributo del nombre, comentar que ustedes sabían algo que todavía la sociedad argentina creo que todavía no incorporó. Saben ustedes el tema del hijo matrimonial y la posibilidad de escoger distintos, de manera alternativa el apellido. No comparto el sistema de sorteo entre el registro de Estado Civil y capacidad de las personas, nunca lo compartí, sigo sin compartirlo, pero me llama la atención que según datos periodísticos del año 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se habían registrado solamente el 9% de los nacimientos de aquella ciudad habían empleado la posibilidad de inscribir a la criatura con el apellido materno delante del paterno. Es decir, tenemos una norma que ha cambiado un rumbo hace algunos años, pero parece que el impacto todavía sigue vigente o todavía sigue pendiente para seguir deconstruyendo ciertas tradiciones y ciertas estructuras sociales y familiares. Y Diego, para respetar tu tiempo, voy a pasar esta placa y me voy directamente a el punto, digamos, que para mí ha sido, y no lo dejo azarosamente para el final, sino que lo dejo premeditadamente para el final, que es el esquema
tan contradictorio que nos dejó el trámite parlamentario del Código Civil y Comercial, si comparamos los artículos 19 y 21 y la famosa norma transitoria, en donde nada, es un sistema que no ha dicho nada, que muchos han, cuando se difundió el artículo 19 proyectado, o sea, digamos, me acuerdo de las reacciones de distintos sectores de la opinión pública, había sido un escándalo la situación. Bueno, todo terminó con un artículo 19 que muchos pensaban que volvía al esquema velezano, pero parece que se olvida la norma transitoria segunda que nos está haciendo esperar una ley especial que vaya uno a saber cuándo va a surgir. En la medida que no tengamos esa famosa ley especial que regule la protección del embrión humano no implantado, tendremos la judicialización, como si los tribunales fueran el ámbito natural para que estas cosas terminen. Y cuando hablo de judicialización, estoy hablando de los dos precedentes de los juzgados de familia platense que tienen allí citados, donde, como ustedes seguramente saben, los progenitores se han presentado judicialmente para solicitar el cese de la criopreservación de embriones porque nadie sabía qué hacer con ellos. Si tuviéramos una ley o un régimen que defina con mayor precisión todo eso, desde ya que hubiera sido muy conveniente. Sí me preocupa muchísimo que todavía tengamos la opinión de que el fallo Artavia Murillo no es vinculante para Argentina, por los distintos argumentos que, bueno, se me ha pasado la placa, no importa, por los distintos argumentos que se han utilizado, como que en realidad Argentina no fue parte de ese pleito, como que una interpretación de las normas del Pacto de San José de Costa Rica dice que es obligatorio solamente para el Estado parte, etcétera, etcétera. Para mí eso significa desconocer también compromisos internacionales que la Argentina tiene. Y concluyendo, 5 años han pasado desde que desde nuestros lugares estamos tratando como operadores jurídicos de hacer transitar a este código por el camino que nuestra sociedad espera. Es de toda lógica que en los asuntos que abordé y los que me han quedado pendientes de abordar, hay imprecisiones que por supuesto todavía tienen que superarse, tienen que mejorarse. También es cierto que tenemos una convivencia a veces no tan pacífica entre el Código Civil y Comercial, los ordenamientos procesales y algunas leyes especiales. Es de esperar que en breve esas dicotomías, esas discrepancias se vayan puliendo. Pero lo cierto es que hay algo que a mí me molesta un poco, y que es el guardar silencio frente a ciertas problemáticas, como si el silencio las hiciera desaparecer, y no las hace desaparecer. El Código Civil y Comercial se quedó en el camino con la recepción de algunas figuras que involucran a la persona, como la gestación por sustitución, por ejemplo, que seguramente hablará Karina en el capítulo de familia. Entonces, frente a estos vacíos nos queda a nosotros la tarea. Siempre, por esas curiosidades del tiempo y la historia, a veces el presente nos lleva al pasado. Y hay una histórica frase que se le atribuye a Vélez Sarsfield, que siempre dijo que un código nunca es la última palabra de la perfección legislativa ni el término de un progreso. Seguramente este Código Civil y Comercial no es la perfección legislativa. Seguramente en ningún lugar del mundo tenemos un código que es la perfección legislativa. Pero sí, como punto a favor, quisiera dejar sentado para finalizar que es un espejo, o intenta ser un espejo de la constitucionalización del derecho privado, que intenta reconocer relaciones de igualdad, paradigmas no discriminatorios, lo cual no es nada menor en nuestra sociedad, y que intenta reflejar la cada vez más evidente sociedad plural que tenemos los argentinos. Espero haber cumplido más o menos el tiempo, Diego, no los aburro más, y muchísimas gracias por su atención. Bueno, excelente, Martín. La verdad que, al igual que Leonardo Pastorino, me has abierto la cabeza y me has dejado en bandeja algunos temas de los cuales quería hablar. Así que, antes de empezar mi disertación, que por cierto sabía que iba a ser reducida porque quería priorizar sus exposiciones, quiero saludar a Jorge Martínez y Federico Chiesa, que están aquí como asistentes y que vamos a tener oportunidad de escucharlos en los próximos encuentros. Vuelvo a decir, por más que lo vaya a mencionar, lo haya dicho al principio, lo digo ahora y lo voy a repetir al final, es que el martes que viene, en este ciclo de encuentros, vamos a escuchar el martes 20 de octubre el eje sobre contratos a Mauro Leturia, responsabilidad civil a Lucas Udaire y a Karina Villardi en materia de derecho de familia, y el martes 27 vamos a escucharlo a Jorge Pablo Martínez sobre derecho del consumidor, a Federico Chiesa sobre propiedad horizontal y a Fernando Castro Mitarrotonda en materia de sucesiones. Así que, bueno,
me toca a mí el eje de derechos reales. Ahí está, para cerrar, miren, un poco vamos a amenizar un poco la tarde. ¿Se ve ahí un poco de historia? Porque sí, yo ya le perdí. Perfecto, bueno, miren, lo que les venía diciendo, que el título Balance a 5 años del Código Civil y Comercial nos hace repasar un poco de historia, ¿no? El primero, que figura en la línea de 1869, como me dijeron mis hijos, no es George Washington, es de Sarfield, foto casi Villiquen, ¿no? Así ilustrada y graficada. Paso por alto a unos cuantos años, quizás le pido perdón a Allende, le pido perdón a Bibiloni y a Borda, con sus proyectos de reforma al Código Civil, pero sí le rindo un poco de homenaje en esta exposición a mi padre en materia de derechos reales, que es Jorge Alterini. ¿Y por qué rindo homenaje? Quien falleció ya en el año 2017, pero sigue en nuestras mentes, fue en vida, pero sigue en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque el proyecto del 98 fue el esqueleto sobre el cual se basó el proyecto que en el año 2015 sancionó la comisión redactora integrada por Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Inés Hayton de Norasco, que hizo sus primeras armas como civilista en materia de derechos reales, y Aida Kemelmayer de Carlucci. Yo creo que hay que conocerles muchas veces. Uno conoce autores, pero pocas veces les conoce las caras. Así que esto. Un eje que quiero hablar, un denominador común a las exposiciones de Leonardo Pastorino y de Martín La Bombarda, es la visión constitucionalizadora del derecho civil que tuvo este proyecto. Quizás los tres hemos sido alumnos de la especialización en Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, y ahí tuvimos a profesores que nos hablaban de qué era el derecho civil constitucional. Y egresados como alumnos de grado, por mi parte, en el 2000, no entendía mucho de qué nos hablaban. Y con el tiempo, de la evolución profesional que tuve y los casos, empecé a entender perfectamente a qué se refería la constitucionalización del derecho privado y particularmente lo que me toca hablar a mí, cuál es su impacto en el derecho privado y particularmente en los derechos reales. Sin lugar a dudas, en cuanto a aspectos bioéticos, algo ha dejado ver Martín La Bombarda. Leonardo Pastorino habló de una visión transversal del derecho ambiental, cómo atraviesa transversalmente el artículo 42, de 41, 42 y 43, se me confunden en cuanto a la Constitución Nacional, pero la cláusula ambiental cómo desciende en materia de derechos reales, obviamente los artículos 240, 241, los límites al ejercicio de derechos, marca una tajante visión del derecho civil atravesado por la materia ambiental, esto descendiendo de la Constitución. Protección de la vivienda, ¿no? ¿A qué nos referimos con la vivienda, la protección de la vivienda? A aspectos justamente que hacen a la dignidad del hombre, ¿no? Haciendo pero harto resumido, resumen de cómo fueron evolucionando las conquistas del derecho en torno a la dignidad. Si hablamos ya de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se consagró la libertad de derechos civiles y políticos. Allí con la trilogía Libertad, Igualdad y Fraternidad tenemos con la Declaración de 1789 la conquista de la libertad. 1948, los derechos socioeconómicos y culturales, podemos hablar que ahí hubo un hito, como habla el profesor Tinat, de una consagración en normativa internacional al derecho a la igualdad. Los derechos de la solidaridad, desarrollo, la paz y el medio ambiente, consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional, consagró la fraternidad, y ahora en una visión, digamos, copernicana, y conquista de derechos, estamos hablando de derechos sobre las generaciones futuras, con las cláusulas ambientales, de la protección a las generaciones futuras. Estamos hablando de una verdadera evolución en cuanto a
al derecho a la dignidad. Y está definido en algún lugar qué es la dignidad y no, pero son todas estas cuestiones, perdón Martín, corregime, pero que hacen al bienestar, al mejor vivir del hombre, a no vivir angustiado y a cumplir ciertos estándares de los cuales para abajo no se puede retroceder, pero sí avanzar sobre ellos. Y en esto, particularmente, el Código Civil y Comercial, la ley que lo implementó, derogó, aparte de la ley 340, derogó algunas leyes que tocan específicamente a los derechos reales. La 13512 de propiedad horizontal, que le va a tocar en suerte hablar a Federico Chiesa en el último encuentro, y también derogó la ley 14394 de la protección de vivienda familiar. ¿Y por qué toco este aspecto primero y principal del código? Porque creo que es un logro porque se universaliza la protección de la vivienda. Ojo, distingamos qué es la protección de la vivienda adquirida del acceso a la vivienda. Son dos cosas diferentes. El acceso a la vivienda, esta fue una de las ponencias que presentamos ante las audiencias públicas allá por el año 2013-2014, donde hicimos un aporte en materia de prescripción adquisitiva, donde proponíamos que para permitir el acceso a la vivienda, bien podía tocarse el plazo de prescripción adquisitiva, que en minutos más voy a hablar, que son los temas, ¿no? Protección de la vivienda, prescripción adquisitiva y el tema referidos a deber de adecuación de conjuntos inmobiliarios, esos son los 3 ejes temáticos que pretendo hablar, pero hablando de protección de la vivienda, acceso a la vivienda y la protección a la vivienda, en materia de usucapión habíamos propuesto la posibilidad de que cuando estábamos en presencia de una protección o acceso a la vivienda única y permanente, el plazo de prescripción no fuera esperar 20 años, sino un término intermedio entre la prescripción breve, inmobiliaria de 10 años y los 20, 15, plazos más o menos que campean lo que puede tardar una regularización dominial en los términos de la mal denominada Ley Pierri o Ley 24374. Bueno, eso es acceso a la vivienda, una de las herramientas, pero cuando hablamos de protección a la vivienda, se ha universalizado justamente el tema de la protección. Y acá, en este código de la diversidad que ha hablado Martín La Bombarda, ya no se necesita ser familia. Las personas que deciden vivir solas o personas del mismo sexo que pretenden casarse o celebrar matrimonio o vivir solas, o también aquellas personas que viven en comunidad, los LGTB y queers también, cualquiera que vive en una vivienda no se hace ningún tipo de distingo, puede afectar un inmueble que se debe ser titular, destinado a la vivienda por su totalidad o hasta una parte de su valor. Dice que la afectación puede ser solicitada tanto por el titular registral, los condóminos, y aún puede ser afectada por actos de última voluntad y aún el juez. Los beneficiarios, esto guarda bastante similitud con la ley 14394, el propietario constituyente justamente es el beneficiario, parientes colaterales hasta el 3er grado y el conviviente o conviviente supérstite, cónyuge o conviviente supérstite. Es importante tener en cuenta que en materia, en datos estadísticos me detuve a ver cómo había sido la evolución en materia de inscripciones en el registro de la propiedad inmueble de provincia de Buenos Aires, y ha habido desde el año 2015 hasta la fecha cierta evolución positiva, ¿no? Desde 4.000 y pico de inscripciones anuales que hubo, ahora tenemos unas 6.000, hasta el año 2019. No podemos hablar de estadísticas del año 2020 porque los efectos del aislamiento social preventivo obligatorio ha generado justamente rupturas para hablar de cualquier tipo de parámetros de normalidad estadísticos, ¿no? Solamente estadísticas de contagiados podemos hablar, pero no podemos hablar justamente de cuántos trámites pudieron inscribirse. Bien, ha existido justamente una evolución. Me gustaría conocer un poco más la componenda de justamente quienes pudieron justamente inscribir la protección de la vivienda. Otro tema interesante que hace el Código en materia de protección a la vivienda, que lo veo como muy positivo, es el tema de la
la subrogación real, ¿no? La subrogación que existe, o sea, llevado a subasta un inmueble que está afectado a la vivienda por deudas de causa o título anterior a su inscripción o aún posteriores, ahora me detengo en esto, sale tan solo por el monto, a subasta por el monto adeudado con anterioridad. El resto se mantiene afectado a la protección de la vivienda. Esto era algo que no estaba del todo asentado, pero hoy tiene justamente raigambre, o sea, está aferrado a la norma, estas cuestiones de la subrogación real. Sí es, por último, en cuanto a lo que es protección de vivienda, es importante tener en cuenta que justamente eso es inembargable, inejecutable por deudas posteriores a su inscripción, salvo la ley 14.394 establecía deudas impositivas, deudas alimentarias, valor por mejoras realizadas en el inmueble, y ahora se suma a aquellos que viven en propiedad horizontal, deudas por expensas también quedan fuera de la esfera porque se prioriza justamente, quizás Federico Chiza pueda hablar un poco más de esto, el cobro de expensas justamente no es oponible justamente la inscripción de la vivienda. Bien, justamente encontramos también en materia de protección de vivienda en relaciones de familia, tutela matrimonial o convivencial, también es en materia de derecho real o habitación de fuente legal, 1894, bueno, no os quiero aburrir con números de código, tenemos justamente ahí una serie de disposiciones referidas a protección de la vivienda. En materia de prescripción adquisitiva, ¿qué podemos decir? Quizás se me van un poco temas que me gustaría abordar, pero en honor a la brevedad, y creo que no voy a llegar a hablar de los 3 temas que quería, tengamos en cuenta que para el Código Vélez-Sálo teníamos una prescripción larga y una prescripción inmobiliaria y una prescripción mobiliaria. Hoy ese distingo lo tenemos bastante similar, con una prescripción larga establecida en 1899 y una prescripción breve en 1899. Los plazos siguen iguales, 20 años para la prescripción larga, no se necesita título ni buena fe, tanto cosas inmuebles como muebles que por carácter residual queden. Y sí se instala un tema interesante que no se vio todavía mucho, pero es un elemento a tener en cuenta, que en suerte en mi vida judicial he tenido oportunidad de ver un tema referido a prescripción de cosa mueble registrable, un automotor, donde la jurisprudencia y los jueces sobre todo son reacios a otorgarlo por inconvenientes que puede haber en las cadenas de transmisiones. ¿Qué nos dice el código nuevo en materia de prescripción mobiliaria y cosas registrables? Que si transcurren 10 años a través de la conocida posesión o en forma continua y ostensible, sumado a los requisitos que también la jurisprudencia siempre aportó, pública, pacífica, continua e ininterrumpida, si no fuera hurtada ni perdida y que no inscribe a su nombre, pero que la hubo del titular registral, puede justamente instar esta acción de prescripción adquisitiva larga en materia mueble registrable. ¿Qué es lo que ocurre en los ejemplos? Martín La Bombarda le gustan los autos de colección. No encontró repuesto, se lo vendió a Leo Pastorino por instrumento particular. Leonardo Pastorino se lo vende a la doctora Rutigliano me lo vende a mí todo por instrumento particular. Si yo puedo demostrar como poseedor actual de la cosa de que esta cosa mueble registrable lo tuve por una cadena ininterrumpida de transmisiones del titular registral, del originario titular registral, que era Martín La Bombarda, puedo instar justamente esta prescripción adquisitiva. Bien, en materia de inmuebles, la prescripción breve inmobiliaria se mantiene igual, justo título, 10 años más buena fe. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y sí me gustaría traer a colación esto que nosotros teníamos como aquellos quizás que nos formamos años atrás en materia de derecho, todas las disposiciones procesales en los códigos de fondo eran tildadas de inconstitucional porque los códigos de fondo regulan derecho de fondo y la materia procesal está reservada a las provincias. Ya el código directamente descartemos
esto? Porque establece un sinnúmero de disposiciones procesales en materia de familia, en materia de derechos reales, ni hablar en concursos y quiebras, que algunos dicen que la ley 24.522 es un código procesal nacional, porque lo único que hace es regular un proceso para los procesos falimentarios. En materia de derechos reales también se contemplan normas referidas a cuestiones procesales. Quizás con una defectuosa técnica legislativa de la cual hablaba Martín hace minutos atrás, yo me quiero detener porque esto sí ha sido una experiencia que hemos visto no solo en el Departamento Judicial Quilmes, sino en toda la provincia, que es justamente esta última parte del artículo 1905, que si la ven aquí, dice que la resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar de oficio la anotación de la litis con relación al objeto a fin de dar a conocer la pretensión. O sea, el juez de la usucapión que va a correr traslado de demanda debe justamente proceder a la anotación de la litis. Y aquí traigo a colación algo que se dio interesante casualmente en las jornadas nacionales, de un debate que se dio en las jornadas nacionales de Derecho Civil el año pasado en Santa Fe, donde de ley Lata, la primer mayoría, dijo que la anotación de la litis que menciona el tercer párrafo del artículo 1905 no es una medida cautelar prevista en los ordenamientos procesales, sino que se trata de una medida preventiva de daños que el juez está constreñido a ordenar por expresa disposición. En minoría, dijeron algunos que es una medida preventiva en la que resulta esencial el análisis por el juez de la verosimilitud del derecho para su procedencia, y una segunda conclusión dijo que en su mayoría, que la anotación de la litis no está sujeta a la caducidad prevista en la ley registral, o sea, inscripta la anotación de la litis. ¿Esta es una medida cautelar, caduca de pleno derecho a los 5 años, o es algo diferente una medida cautelar? Bueno, ahí estuvo justamente la discusión en torno a esto. A mí en particular voté por considerar de que no es una medida cautelar, que es una medida para dar publicidad al acto, y que de lege ferenda, o sea, en caso de alguna reforma, debe mantenerse la obligatoriedad del juez al ordenar la publicidad registral de proceso prescriptivo, y en minoría, algunos dijeron que, bueno, justamente el tercer párrafo se sustituya el debe por puede. ¿Qué ocurre con esto? Si a un juez se le presenta una demanda y observa que ad initio, liminarmente, no hay 20 años de posesión alegada, ¿cuál es su tesitura? ¿Correr traslado de demanda o hacer un rechazo en límite de la demanda o un previamente acreditado que sean los 20 años de la posesión, se proveerá? Y bueno, aquí justamente se dio este debate y creo que traer a colación esta discusión era algo bastante candente en procesos de usucapión en trámite que podemos ver. A ver, no quiero quitarle letra porque justamente voy a cerrar mi exposición sobre el tema de conjuntos inmobiliarios. ¿A qué nos referimos con conjuntos inmobiliarios? El libro cuarto de los derechos reales, en el título sexto, habla sobre los nuevos derechos reales, los conjuntos inmobiliarios, que no son ni más ni menos que, en cuanto a crítica en cuanto a técnica legislativa, tenemos justamente a los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, y a su vez, dentro de conjuntos inmobiliarios tenemos como especies al tiempo compartido y al cementerio privado. Aquí más o menos la enumeración del números clausus del 1887 ponemos justamente propiedad horizontal incluida porque se derogó la 13512, pero se incorpora como derecho real a la propiedad horizontal. Los conjuntos inmobiliarios, que se les dice sin más ni menos que son los countries, clubes de campo, shopping centers, o esta forma justamente de urbanizaciones o donde existen partes comunes y partes exclusivas, y en ellos conviven todos, justamente ahí se da los conjuntos inmobiliarios. ¿Qué es lo que ocurre en la norma? No los define.
pero sí dice que se van a aplicar las normas como una propiedad horizontal especial. Y acá, inveteradamente, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil siempre mencionó acerca de la innecesariedad de crear o ampliar el numerus clausus con figuras afines, porque ello atenta justamente contra el orden público y justamente el numerus clausus. Por ello, más allá de la crítica, el nuevo código no define qué son los conjuntos inmobiliarios, pero sí podemos saber qué son por su objeto. Y allí, bueno, pasamos por alto la definición, ya dijimos que se le aplican las normas de la propiedad horizontal especial, pero sí hubo un tema de discusión que fue motivo de resoluciones de la Inspección General de Justicia este año, la resolución 25 y 27, dio un plazo de primero de 180 días, ampliado luego de la pandemia a 360 días, para que los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y personales deban adecuarse a la propiedad horizontal especial. Y esto justamente en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, las conclusiones a las que arribó, a las cuales el doctor Nissen, como director de inspección de la Dirección de Inspección General de Justicia de Nación, tomó ciertas conclusiones, obviamente aquellas que les convino, se estableció justamente a favor del deber de adecuación, estar a favor del deber de adecuación de aquellos conjuntos inmobiliarios donde hubieran sido constituidos como derechos personales o como derechos reales. Este deber de adecuación atenta, ¿no?, contra los derechos adquiridos. Aquellos conjuntos inmobiliarios que se conformaron durante una ley anterior quedaron consolidados y creados como tal. Entonces, se habló sobre una dudosa constitucionalidad, pero sí lo que se vio en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en La Plata es que diferentes posturas. Por un extremo, algunos hablan de que hay una situación jurídica consolidada con anterioridad, de modo tal de que los preexistentes, no hay que adecuarlos a la propiedad horizontal especial, porque aparte la norma no establece ni un plazo para hacerlo, ni tampoco una sanción en caso de no hacerlo. La cuestionada constitucionalidad está dada de si una resolución de la Inspección General de Justicia puede justamente hacer esto. Hay otros autores, Coleman Lerner, por ejemplo, habla de que la conversión opera de pleno derecho y a su vez es retroactiva. Me parece un poco extrema. Hay algunos que dicen, en situaciones que matizan la cuestión, dicen, no, es jurídicamente posible. Y otros dicen que se pueden adecuar en lo jurídicamente posible. ¿Y qué es algo jurídicamente posible? Y dotar a los conjuntos inmobiliarios de los órganos que posee justamente la propiedad horizontal, que existe un administrador, que existe un consorcio, que existan asambleas, y establecer un reglamento. Ahora, otros dicen, no, hay que adecuarlo en cuanto a lo estructural y en cuanto a lo formal. Y esto en realidad sería verdaderamente costoso, porque se necesitarían de agrimensores, de acudir a todos los titulares, justamente, y a su vez ver cómo se adaptarían, porque esta adecuación es voluntaria o puede ser realizada en forma judicial. Voluntaria sería imposible con que concurran las voluntades, no quiero decir imposible, pero muy, muy, muy difícil hacerlo. Lo dejo en palabras de Federico Chiesa en el último encuentro, si quiere hablar sobre el tema. Se necesita de agrimensores, se necesita de notarios, todos trámites muy costosos para adecuar reglamentos, para hacer nuevos estados parcelarios. Pero bueno, con esto justamente ya me quedan 5 minutos de exposición que no quiero dejar de... A ver, ahí está, ¿se escucha? Hola, hola. Sí, Diego, te escuchamos, perfecto. Ahí está, quiero justamente salir de esto. Ahí va, dejo de compartir pantalla, vuelvo al Teams. Ahí está, ¿se me ve? No, tengo que activar la cámara. Exacto. Ahí va. Bueno,
Así que con esto quería concluir, sin antes decir que también en materia de derechos reales ha habido, en materia de acciones posesorias, una reestructuración muy similar a la regulación de interdictos procesales, donde justamente ya, salvo por temas de que los interdictos caducan al año y las acciones posesorias prescriben, guardan bastantes similitudes donde... En otro encuentro que quizás podamos armar por el instituto, les comento, es otro de los aspectos que considero importantes hablar a 5 años del Código Civil y Comercial. Así que bueno, en mi carácter de moderador, acá estuve viendo el chat, si había algunas dudas, fueron solo saludos, hubo personas conectadas desde Corrientes, Roxana Romero. Esto nos pone contentos de que nos escuchen o que puedan participar desde Corrientes en estos encuentros. Y no sé, si te parece, Fernando, abrimos los micrófonos para ver si hay alguna consulta o levantamos la mano por si hay algunas preguntas que quieran hacer. Perfecto. Pueden levantar la mano o desmutearse directamente y participar. No sé si la doctora Vivian Díaz sigue estando y quería hacerle una consulta a Leonardo Pastorino, que acá... A ver. Hola. Vamos a ver tiempo. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, doctora Vivian? ¿Qué tal? Bueno, la verdad, una tarde divina con esta charla con ustedes. Realmente no sé a cuál de todos preguntarle, pero a veces una pregunta compuesta para tal vez Leo y Diego. Vinculado al tema de la unidad económica productiva rural, con el tema de la protección de la vivienda familiar, ya que el código habilita, al igual que la 14394, a afectar un inmueble urbano o rural, ¿cuál sería la unidad rural que podría afectarse, considerando siempre que tiene que tener necesariamente un destino mixto? Porque si fuera solamente una explotación comercial no sería afectable bajo el régimen del artículo 244. ¿Contesto? Sí, por favor. Mira, el código, en la parte de la afectación, habla de la unidad económica. No lo habla cuando hablamos en el 228, ¿no? Pero no determina qué pasa en el supuesto que decís vos. O sea, se podría afectar hasta una unidad económica. No mete el concepto de unidad económica mínima, que es una primera cuestión, porque hay provincias que en vez de reglamentar la unidad económica mínima, reglamentan la unidad económica máxima. Hay un solo ejemplo, pero en La Rioja, pero sucede así. ¿Cómo? ¿La unidad productiva de 400 hectáreas? Bueno, el 400 hectáreas es según el departamento en donde vos estás ubicado, porque la unidad económica no tiene 400 hectáreas. El Código Rural establece una cantidad de conceptos en base a los cuales el Poder Ejecutivo tiene que determinar la unidad económica. Eso lo hace por decreto reglamentario y tiene un listado partido por partido. Según qué actividad productiva se establece una unidad económica por partido. En la provincia de La Pampa es distinto, según las líneas de lluvia van estableciendo desde las 1000 hectáreas en la zona más al este y se llega a las 5000 hectáreas en la unidad económica. En el oeste, en la parte desértica. Es decir, cada provincia va fijando sus criterios. Como te decía hoy, en Santa Fe directamente hicieron derogar la norma. Entonces no tenés pauta. Ahora, el problema es qué pasa si esa unidad, porque ellos hablan de unidad económica, y vuelvo a decir, no unidad económica mínima. La unidad económica podría también interpretarse como la unidad que está funcionando productiva y puede superar la unidad mínima. Entonces, esto ya antes también, que no estaba planteado, cuando el inmueble es rural y la gente vive ahí, se planteaba ese caso, ¿no? Hay un caso muy interesante de la jurisprudencia en Mar del Plata, con una quiebra, pero que tomaron una resolución muy particular, de sentido común, pero totalmente alejada, digamos, de las normas, y apartaron, el juez dijo que entraba todo al patrimonio común de los acreedores, salvo lo necesario para poder comprar un departamento en la ciudad de Mar del Plata, el campo.
Bueno, ese fue un criterio, no tenía base normativa, pero tomaron, o sea, está claro que el criterio sería establecer, ahora si esa gente vive y también produce y sobrevive de su producción, ¿por qué delimitarlo en un mínimo? Bueno, todo eso quedó sin resolver. Y lo peor de todo, que a mi criterio el código, yo tengo algo escrito, después si querés te paso, pero cada vez que menciona la unidad económica lo dice en distintos modos, reaparecen las sucesiones y en un momento habla de la unidad, la producción agrícola y no pecuaria, es decir, no está delimitado, no está aclarado. Entonces será la jurisprudencia. Vuelvo a decir, un criterio sería separar la vivienda con hasta el mínimo establecido por la legislación provincial. Y el resto no estaría protegido. El problema es que muchos campos no necesitan del mínimo para ser rentables. Si vos haces ganadería extensiva, con todo el sistema, digamos, de los insumos necesarios, de los costos que puede tener lo que vos vendés, la producción ganadera, etcétera, la unidad económica mínima no puede ser suficiente para el mantenimiento de la unidad productiva. Así que no te lo puedo responder porque el Código Civil no lo responde, en definitiva. Bien. Gracias. No, gracias a vos por la inquietud, Vivian, también. Bueno, si hay alguna otra pregunta, háganla. Y si no, bueno, ya son las 7 y acá lo veo a Lucas Udaire que se conectó también, que está en la reunión. Así que si no hay más preguntas, verdaderamente agradezco su valioso tiempo a los expositores y hablando sobre la solidaridad en tiempos de pandemia y en cuanto a evolución de derechos humanos, cuán solidarios han sido los expositores Leonardo Pastorino y Martín La Bombarda, dado el recorte presupuestario del Instituto de Estudios Judiciales. Estas exposiciones que tuvimos el placer de escuchar han sido justamente gratuitas y al servicio de la comunidad a través del Instituto de Estudios Judiciales, o sea que el agradecimiento es doble hacia ustedes. Así que gracias. El martes que viene estaríamos, ¿no? Si te parece, Julia, cerrar con el encuentro dando aviso de que el martes que viene, 20 del 10, vamos a tenerlo a las 5 con Mauro Leturia, sí, con Lucas Udaire, hablando sobre responsabilidad civil, y a Karina Vigliardi con Derecho de Familia. Diego, si me permitís, ahí en el chat subí el link del comentario, que hay distintas cuestiones de agrarias y ambientales con el Código Civil, pero está un poco lo que preguntaba Vivian. Ay, gracias. Bueno, muy amable. No sé, Julia. No, sí. No, nada más. Yo más que agradecerle a todos los asistentes y principalmente a los disertantes, a vos también, Diego, a Martín, a Leonardo. Muchísimas gracias, porque estamos todos en este recorte presupuestario y la verdad que tener la voluntad de transmitirnos los conocimientos de ustedes y más en este aniversario después de 5 años, que como decían los mismos disertantes, es mucho para muchos, pero para las ciencias jurídicas es muy poco, así que nos vamos a reunir seguramente en poco tiempo para volver a tocar estos temas. Muchísimas gracias y nos vemos el martes. Muchísimas gracias. 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 Chao, Vivian. Por todo. Chao, gracias.